Bien, el tema de hoy entonces es amplificadores de potencia. Primero vamos a ver qué son. Pues simplemente son un tipo de amplificador electrónico de todos los tipos que hemos visto hasta ahorita. Pues este de potencia es uno más, diseñado específicamente para aumentar la magnitud de la potencia de una señal de entrada dada. O sea que con estos no nos interesa tanto el voltaje aumentado o la corriente, sino la potencia. Obviamente el aumento de potencia es derivado de un aumento de voltaje o de corriente, porque acuérdense que la ley de Ohm nos marca que la potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces, eh, obviamente tiene que haber un aumento de esos dos, pero el objetivo principal es ganar pues la potencia, ¿vale? A diferencia de los amplificadores de voltaje o corriente, un amplificador de potencia está diseñado para impulsar cargas directamente y se usa como bloque final en una cadena de amplificadores, contrario a los de voltaje y corriente que se utilizan al principio del bloque. Estos tienen que ir hasta el último. La potencia de la señal de entrada se incrementa a un nivel lo suficientemente alto como para manejar cargas de dispositivos de salida como parlantes o bocinas, auriculares, audífonos, transmisores de radiofrecuencia, entre otro tipo de dispositivos. La mayoría, si se dan cuenta, se utilizan principalmente para poder darles la potencia necesaria a los equipos de audio. Entonces es su principal finalidad, o donde más se utiliza este tipo de amplificadores, aunque también se utilizan mucho en la transmisión de ondas, en este caso pues de radiofrecuencia, que al final de cuentas sigue siendo transmisión de audio por medio de ondas, ¿sale? Aquí podemos ver un diagrama de bloques de un amplificador de audio, que sigue, pues al final es una amplificación de potencia. Nuestra entrada sería un micrófono, nosotros tenemos una entrada de voz, el micrófono, la voz manda la señal de corriente eléctrica a través del micrófono y luego primero entra a una etapa que se llama preamplificación, que es pues esta etapa del micrófono. Después se hace una amplificación de voltaje, esto tiene que ser con un amplificador de voltajes, que es la primera parte de la amplificación, por eso les decía que estos van al principio y los de potencia al final. Después pasa a través de los controles de volumen y de tono. Estos comúnmente están dentro de los mismos amplificadores, o a menos que sea externo, y después pasa a través de un amplificador de potencia y pues tenemos la salida en la bocina. Todo esto tiene que hacer el trayecto de la corriente eléctrica que se genera mediante nuestra voz, todo esto para al final tener una salida de audio. Bien, tenemos tres principales tipos de amplificadores de potencia. ¿Hay más? Pues sí, sí hay más, pero estos son los más utilizados. Tenemos los amplificadores de potencia de audio, los de radiofrecuencia o denominados RF y los de corriente continua o también llamados amplificadores de potencia CC. Vamos a ver cada uno de estos. Los amplificadores de potencia de audio. Estos tipos de amplificadores de potencia se utilizan para aumentar la magnitud de la potencia de una señal de audio más débil, como en el caso del micrófono. Nuestra señal es débil, la amplificamos y podemos hacer una señal más fuerte y que salga a través del parlante. Se utilizan principalmente en circuitos de altavoces de televisores, teléfonos móviles, entre otros. La salida de un amplificador de potencia de audio varía desde unos pocos miliwatts hasta los miles. Entonces estos están en el orden de los miliwatts hasta los kilowatts. O milivatios, también pueden llegar a escuchar milivatios o kilovatios, es lo mismo, ¿sabes? Los amplificadores de potencia de radiofrecuencia, bueno, las transmisiones inalámbricas requieren que las ondas moduladas se envíen a largas distancias por aire. Las señales se transmiten usando antenas y el rango de transmisión depende de la magnitud de la potencia de las señales alimentadas a la antena. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más potencia tenga la onda o la transmisión,
más lejos va a poder llegar esa transmisión. Y pues nosotros sabemos que en los sistemas de radio pues necesitamos abarcar muchos cientos de kilómetros para abarcar toda la zona, ¿no? Entonces por eso utilizamos este tipo de amplificadores. Para transmisiones inalámbricas como la transmisión de FM o frecuencia modulada, como la conozcan, las antenas requieren señales de entrada a miles de kilowatts de potencia. Los amplificadores de potencia de radiofrecuencia se emplean para aumentar la magnitud de la potencia de las ondas moduladas a un nivel lo suficientemente alto como para alcanzar la distancia de transmisión requerida. ¿Qué pasa aquí? Hay un detalle. No sé si han visto, como escuchar alguna estación de radio por ahí, y que a veces en sus comerciales llegan a escuchar que dicen transmitimos a tantos gigahertz de frecuencia. Bien, un giga es, por si no lo saben, es un dato curioso. Nosotros si tenemos aquí un 1, esto sería un hertz, ¿verdad? Un hertz. Luego si le ponemos 3 ceros, sería kilo. Si le ponemos otros 3 ceros, esto sería un mega. Esto de aquí ya es un kilo. Esto de aquí ya nos da un mega. Y si le ponemos otros 3 ceros, esto de aquí sería un giga. Entonces, por ejemplo, a veces escuchamos que dicen, transmitimos a 95, por ejemplo, gigahertz. Se llega a escuchar. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, acá 95 gigahertz sería este numerito de aquí. 95 gigas. Eso es un 95 gigahertz. 95 mil, sí, 95 gigahertz sería esto. Los hertz, si recuerdan, es la frecuencia de onda. Entonces, el detalle curioso es lo siguiente. Un hertz es la frecuencia de onda. Nos marca las veces que si nosotros tenemos una onda así, un hertz es la cantidad de veces que hace este recorrido en un segundo. Entonces, si nosotros tenemos 95 gigahertz, significa que en las ondas de radiofrecuencia, este caminito que tenemos aquí, este caminito de aquí, esta onda de aquí, pasa esta cantidad de veces en un segundo. Por muy fantástico que suene, es lo que pasa. Todo este numerote que ven aquí, en las ondas de radiofrecuencia, la onda hace su recorrido, este recorrido de aquí. Todo este recorrido de aquí lo hace 95 mil millones de veces en un segundo. Entonces, ahí es donde empezamos a entender la magnitud de lo que puede llegar a alcanzar este tipo de amplificadores de potencia. ¿Qué potencias manejan? Pues son potencias absurdamente altas. Estamos hablando de los megawatts o incluso también gigawatts de potencia para alcanzar esta frecuencia para poder hacer la transmisión de sus ondas.